Buenos días. ¿Se me oye? No. ¿Se ha vuelto a apagar? ¿Ahora? Sí. Ahora se me oye bien. Bueno, gracias a Dios por estas series que tenemos que nos permiten seguir escudriñando más en la palabra, seguir aprendiendo. Y como hemos dicho en este año, el lema que nos ocupa es estar preparados, es poder presentar defensa delante de aquellos que nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros. Pues bien, estábamos hablando antes, el título de la meditación de hoy es El anhelo de los ángeles. Nosotros a veces en este mundo las diferentes personas, ¿no? Pues anhelan unas cosas, anhelan otras. Yo no sé cuáles son tus anhelos o cuáles son. Podemos ver un poco los anhelos que tienen las personas. Algunos anhelan llegar a final de mes, sencillamente, o pagar la factura de la luz con lo que está subiendo, ¿no? O el gas. Otros anhelan tener la casa de su vecino, por el que les parece mejor, o el sueldo de su compañero. Otros que tienen anhelos un poco más grandes y anhelan tener el sueldo de su jefe, ¿no? O el coche. ¿Qué anhelamos nosotros? Aquí nos está mencionando acerca del anhelo de los ángeles. Tenemos también anhelos espirituales, ¿verdad? No simplemente anhelos materiales, porque sabemos que tarde o temprano dejarán de existir. Aquí nos habla de todo esto y nos habla acerca de unos ángeles que igual que nosotros anhelan cosas. Y quisiera que meditáramos en ello y tratar de promover los mismos anhelos entre nosotros. Lo primero que nos dice es que este anhelo fue anunciado por los profetas. El Espíritu Santo vino a los profetas del Antiguo Testamento y comenzó a hablarles de cosas que sucederían más adelante. Y nos dice que lo primero que hicieron estos profetas es tratar de averiguar, de saber más acerca de aquello que se les estaba hablando. No se quedaron simplemente diciendo, ay, mira qué bien, qué bonito, sino que ellos, nos dice la palabra de Dios, que diligentemente inquirieron e indagaron acerca de esa salvación y de esa gracia de la cual se les estaba hablando. Ellos se esforzaron por entender, y cuando el Espíritu Santo les estaba hablando, nos dice, acerca del Mesías, acerca de su sufrimiento, acerca de esa gracia, que no sabían muy bien qué era, porque ellos estaban en la ley, aunque entendían que muchas veces el Señor les extendía gracia, les daba aquellas cosas que no merecían y que se las iba a dar más adelante a otras personas. Pero ellos querían saber todas estas cosas. A veces tenemos el concepto de un profeta como una persona que está sentada en una silla, en un banco, sobre una piedra o subido en un árbol. No sé qué idea tienes tú acerca de un profeta del Antiguo Testamento. Pensamos en Elías o en Eliseo o en alguno más, como ahora veremos. Y piensas que están ahí, bueno, me dirá algo el Señor, y cuando se lo dice, pues sale corriendo, se lo dice a alguien y se vuelve a su cueva. No es exactamente esta la idea del profeta. Deberíamos pensar más bien de los profetas como estudiantes de la palabra de Dios.
Ellos conocían bien la palabra, la que les había sido revelada hasta entonces. La ley sobre todo, y cómo darle cumplimiento. Y cuando los reyes, los gobernantes o el mismo pueblo no vivían conforme a ella, se lo recordaban. Pero en otras ocasiones había acontecimientos futuros que les eran revelados por el Espíritu Santo. Pero ellos no se quedaban simplemente, como decía antes, ¡ay, qué bonito! Ellos indagaban, se esforzaban y podemos ver, hacían preguntas. Encontramos, por ejemplo, a Habacuc preguntándole al Señor, ¿cómo es posible que estemos viviendo de esta manera? Y tiene una conversación con Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, voy a enviar a los caldeos para traer castigo. Y él dice, pues no sé, porque los caldeos, madre mía, también menuda gente. Pero estaban en esa conversación. Lo bueno es que después de tener esa conversación con Dios, él entona un cántico al Señor. Y diciendo, yo me alegraré en el Señor. Aunque no tenga nada, aunque no haya vides, ni haya vacas, ni haya nada, yo me alegraré en el Señor. Y así podemos encontrar a cada uno de los profetas que estaban estudiando, y dice que escudriñaban el tiempo en que tendría que venir el Mesías. El domingo pasado el pastor nos compartía acerca de Isaías 53. Y me imagino a Isaías también haciéndole preguntas al Señor. Pero, ¿este es el siervo? ¿Este es el Mesías? Y va a ser desfigurado a los ojos de los hombres. Y va a morir. Entonces, ¿cómo va a ver el fruto de su sufrimiento? Preguntas que podían formular y hablar con el Espíritu Santo. Como decía antes, ellos no eran meros espectadores o oidores. Ellos estudiaban la palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, con Eliseo y con Elías, escuelas de profetas. Podríamos decir que eran los primeros seminarios. Los seminarios del Antiguo Testamento, escuelas de profetas donde estaban ahí aprendiendo de estos profetas, los cuales escuchaban la voz de Dios y así la anunciaban. Y eso nos tiene que motivar a nosotros también, tratar de averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Cuando Zacarías habla acerca de aquel precursor, seguramente querría saber quién era y si estaba ya por allí con ellos o cuánto tardaría en venir. Incluso el mismo Juan el Bautista, estando en la cárcel, manda preguntar a Jesús acerca si era él al que estaban esperando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Debemos buscar a través de su palabra, escudriñar las Escrituras, tratar de escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces y luego esforzarnos todo lo que podamos para que podamos entender estas cosas y después también explicárselas a los demás. Fue Agustín de Hipona que en una ocasión dijo, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. También en el conocimiento de las Escrituras. Nosotros hoy día podemos decir que somos como esos profetas. Somos voceros de Dios. Y no solamente cuando subimos aquí arriba al púlpito y predicamos su palabra, sino cuando estamos en el trabajo. Hay personas a las que les podemos hablar acerca del Señor. Cuando estamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque seguro que todos tenemos familiares que todavía no le conocen. Y podemos no solamente orar por ellos, sino hablarles y estar preparados para las preguntas que nos puedan hacer. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe hacia aquellos que necesitan escuchar
pero también prepararnos para dar respuestas sensatas, respuestas que, como dirá el mismo apóstol Pedro, podremos dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y con reverencia. Así es que estos profetas anhelaban, por un lado, saber cuándo y cómo sucederían todas estas cosas, pero también nos dice que los ángeles de Dios también anhelan ver la gracia y la salvación de Dios llegando a su consumación final. Quisiera aquí hacer un breve paréntesis para hablar acerca de los ángeles. Porque si no te han preguntado de los ángeles, a lo mejor un día te preguntarán. Si no te dicen según qué cosas, porque yo me encontré en un trabajo con un hombre que, bueno, tenía unas ideas así un poco extrañas. Ahora vamos a ver cómo son los ángeles. Pero también debemos conocer acerca de ellos. Un ángel significa literalmente un enviado. Pero no solamente es eso, es un enviado que viene desde el cielo. Son mensajeros enviados por Dios para dar un mensaje o vienen con una misión especial a la cual Dios les ha encomendado. El autor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice acerca de ellos que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Creo que aquí hay unos cuantos herederos de salvación, ¿verdad? De modo que tenemos aquí dos características acerca de los ángeles. Son seres espirituales, no son como nosotros, aunque nos dice el salmista que son un poco mayores que nosotros. Y vienen con una misión específica: servir en un momento dado a aquellos que hemos de heredar la salvación. Se mencionan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, o aparecen en algún relato. Nos describe como seres de gran estatura, varones, con algún tipo de túnica resplandeciente. Desde Génesis capítulo 19, pasando por los Salmos, Malaquías, llegando al Nuevo, empezando desde el mismo Mateo y llegando hasta el Apocalipsis, donde se mencionan 72 veces, ni más ni menos. Los ángeles son un elemento común, podríamos decir, o frecuente en la palabra de Dios. Y como decía, vienen y traen un mensaje de parte de Dios a una persona, a un pueblo. Vienen con unas instrucciones o hacen algo específico, como puede ser rescatar a alguien de un inminente rescate, como Lot. Cierran bocas de leones, como con Daniel, o remueven una roca de un gran tonelaje que estaba tapando la entrada de una tumba. O sacan a alguien de la cárcel, o se presentan a un centurión romano y le dicen que vaya a hablar con Pedro, o aquí podríamos hablar de tantas cosas acerca de ellos. Lo que sí es cierto es que son enviados por Dios desde el cielo para ayudarnos en algo, o para ayudar a alguno de los creyentes en algo. Hay también un ángel que se menciona en la palabra de Dios que merece una mención especial, y es cuando se dirige a él como diciendo que es el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, si leemos en nuestra Reina Valera, como en Génesis capítulo 16, y se está refiriendo a Dios mismo, pero
el cual se revela en forma física. Y por un lado dice que es el ángel del Señor, pero si seguimos leyendo, vemos que se está refiriendo a Dios mismo. Esto en términos teológicos se le llama teofanía. Y como diría el mismo apóstol Pablo, dice que es la imagen del Dios invisible. Se está refiriendo a Jesús. Y es que Jesús ya se reveló en algunas ocasiones, no con el nombre de Jesús, pero se reveló y se mostró en algunas ocasiones y habló con algunas personas antes de su encarnación. Así es que antes de cerrar este paréntesis angelical, podríamos decir, quisiera mencionar algunas cosas más acerca de ellos, ya no solamente de lo que hacen, sino que tengamos en cuenta lo que no hacen. Y lo que no hacen es estar a nuestro servicio así porque sí. No son nuestros camareros, como tampoco lo es Dios. A veces oramos a Dios como si fuera una máquina expendedora. Dame esto, dame aquello y dame lo otro. Y envía un ángel que me ayude. Pues no se dedican a eso, se dedican a atender las órdenes del Señor para hacer su voluntad en lo que Él quiere. Vienen, como decía antes, en ocasiones especiales y hacen un servicio de parte de Dios o nos redirigen al Señor nuevamente. Y lo que tampoco tenemos que hacer nosotros es orarles a ellos. Nosotros oramos al Señor y solamente al Señor y solamente le adoramos a Él. Parece que los colosenses tuvieron algún problema y el apóstol Pablo les tuvo que escribir y decirles que no tenían que hacer ninguna de estas cosas. El caso es que si lo admiten o no nos redirigen hacia el Señor, en el caso en que se nos apareciera alguno, esos no son ángeles. Dice el apóstol Pablo también que aun el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para desviarnos del Evangelio. Y por tanto nosotros tenemos que dedicarnos a buscar al Señor, como estaba diciendo antes, y a buscar su voluntad. Aún algunos de estos ángeles se siguen apareciendo hoy día en aquellos lugares donde la Iglesia es perseguida. En algunas ocasiones, como aquella con Cornelio, le dicen dónde tienen que ir, dónde hay algún misionero que les hablará acerca de la palabra del Evangelio. Pero volviendo al tema principal, ¿qué es lo que hacen estos ángeles? ¿En qué se nos dice aquí de ellos? Dice que anhelan mirar o anhelan, dicen otras versiones, anhelan vislumbrar. Se mueren de ganas, dicho de otra forma, de ver cómo se consuma el plan de salvación del Señor. ¿Y acaso no debería ser también ese nuestro anhelo? Ver llegar a la consumación de los tiempos, ver cómo esa gracia de la cual el apóstol Pedro siempre lo muestra como algo futuro, llega a hacerse realidad en nuestras vidas. Así es que todas estas cosas, nos dice el apóstol Pedro, tienen que motivarnos. Y en último lugar, lo que quiero hacer aquí en esta mañana es motivaros, así como lo hacía el apóstol Pedro. Después de saber todas estas cosas, tenemos que pasar a la acción en alguna forma. No nos podemos quedar simplemente sentados. Es por eso que dice aquí, sigue diciendo Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Podemos dar un salto ahora hacia atrás. Vamos a ir un momento a Éxodo capítulo 12, versículo 11, para tratar de explicar un poco esto. Está hablando acerca de la Pascua, de la noche de la Pascua, cuando iban a comer el cordero. Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Dicho en otras palabras, tenían que estar allí de pie, preparados para salir en cualquier momento. No podían estar en pijama o en zapatillas, no podían estar relajados, tenían que estar comiendo y preparados para que en cualquier momento, cuando les dijera el Señor, es la hora de vuestra partida, salir. Tenían que estar, podríamos decir, con el traje de faena, o tenían que estar remangados para trabajar en aquella tarea a la cual les iba a llamar el Señor a hacer. Y dice aquí el apóstol Pedro que nosotros tenemos que estar igual. Tenemos que ceñir los lomos, pero después dice, de nuestro entendimiento. Tenemos que estar preparados mentalmente, intelectualmente. ¿Para qué? Como estaba diciendo antes, para hacer el trabajo que nos mande el Señor a hacer. ¿Y cómo nos podemos preparar de esta manera? En primer lugar, nos dice que tenemos que ser sobrios. Ser o estar sobrios. La mayoría podemos entender lo que es estar en estado de sobriedad, que sería lo contrario de estar en estado de ebriedad. No intoxicarnos con ningún tipo de bebida, con ningún tipo de sustancia que nos anule la mente y nos anule parte de nuestras articulaciones o de nuestro movimiento. Hay cosas que también hoy día pueden intoxicar nuestra mente. Las cosas que vemos o cosas que escuchamos pueden intoxicar nuestra mente. Cuando escuchamos a este, escuchamos al otro, escuchamos al de más allá, tantos pensamientos, tantas filosofías, tantas religiones, y acabamos, como diríamos hoy día, con una empanada mental. Debemos ser sobrios. Ser sobrio quiere decir tener equilibrio. Buscar tener una mente equilibrada y preparada para poder, como decía antes, hablar a aquellos que necesitan ayuda porque están caminando en tinieblas y tienen tantas preguntas. Debemos estar preparándonos, dice, esperando completamente en la gracia. Completamente. Volvemos a mencionar aquí los anhelos. Aquí dice que debíamos estar preparándonos, teniendo esta esperanza y poniendo en ella completamente nuestros anhelos en aquello que el Señor prepara para nosotros. El cristiano es una persona que conserva su esperanza, que retiene su esperanza, que anuncia su esperanza. Porque todo lo que tenemos aquí en este mundo, tarde o temprano desaparecerá. Y podríamos decir, incluso lo que ahora tenemos en cualquier momento puede desaparecer. Y nuestros hermanos en Ucrania y aquellos que no son hermanos todavía también lo saben, que en cualquier momento todo lo que tienen a su alrededor puede desaparecer y tienen que armar una maleta y salir corriendo de su país, porque dejando todo aquello que tenían atrás. No nos conformemos, dice, a los deseos que teníamos antes. Aprendamos obediencia. Aquí es interesante porque nos habla de la obediencia y nos habla
de la ignorancia. Y que deberíamos aprender como hijos obedientes, en lugar de estar conformándonos con los deseos que teníamos antes. Muchos de nosotros somos padres y deseamos sobre todo que nuestros hijos aprendan y que aprendan a obedecernos, pero no una obediencia ciega a todo, a cualquier deseo que nosotros queramos decirles, como si fueran nuestros esclavos. Más bien esperamos que aprendan a hacer el bien. Más bien esperamos que aprendan de nuestra experiencia y que no tengan que repetir aquellas experiencias duras que nosotros hemos tenido que pasar y que quisiéramos evitarles por seguir muchas veces nuestros impulsos en lugar de seguir aquello que ya nuestros padres nos habían dicho. Que no se dejen llevar. Y todo eso, ¿cómo puede ser posible? Pues nuevamente nos llama al esfuerzo, al razonamiento. Porque dice, por ignorancia. No nos conformemos a estos deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia, pero ahora tenemos la oportunidad de aprender. Tenemos la oportunidad de saber cómo son las cosas, cómo comportarnos, y sabiendo lo que va a ocurrir, es necesario que podamos hablar. ¿Y qué tenemos que aprender? Pues nuevamente nos dice el texto aquí, tenemos que aprender a ser santos. Y alguno puede preguntarse, ¿pero se puede aprender a ser santo? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Pues sí, te lo explicaré de una forma sencilla. Nuestros hijos aprenden de nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con lo que les decimos y también con lo que no les decimos. Cuando les hablamos a ellos o cuando les estamos hablando a otros, también están aprendiendo acerca de cómo comportarse. Y a veces nos imitan en cosas que no quisiéramos, ¿verdad? A veces volvemos a ver reflejado en ellos lo que nosotros nunca hubiéramos querido ser. Y parece como que se vuelve a reproducir, cuando nosotros debemos esforzarnos para ser un buen ejemplo. Pero qué bueno, tengo aquí una buena noticia, que aquí nos está llamando a que aprendamos de Jesús, que aprendamos acerca de nuestro Padre Celestial, aquel de quien todo lo que podamos aprender será bueno. Y en este caso se refiere a la santidad de Dios. Dios es santo, es completamente apartado del pecado, aunque no se aparta de nosotros. Y eso es lo que espera que nosotros aprendamos a hacer. Aprendamos a comportarnos de la misma forma que Él. Así, con su ejemplo y con su palabra, a través de la cual nos indica cómo hacerlo, podemos esforzarnos también por vivir en santidad. Y dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Somos participantes, como dice el apóstol, de su naturaleza divina. Y esa santidad que Él tiene, también tiene que salir y reflejarse en nosotros. Y para eso tenemos que hacerlo conociendo las Escrituras. Cuando el diablo vino para tentar a Jesús allá en el desierto y le dijo, haz esto, o si haces esto otro, yo te daré. El Señor Jesús le respondió con las Escrituras. Y aun el diablo trató de engañarle citándole alguna escritura, pero el Señor Jesús volvió
a citarle las Escrituras una y otra vez. Escrito está, escrito está. Pero para decir eso necesitamos saber lo que está escrito. Necesitamos conocer las Escrituras. Por eso tenemos que esforzarnos en hacer que nuestro entendimiento esté listo, esté ceñido. Las Escrituras nos han sido dadas para trabajar con ellas, para estudiarlas, para leerlas, no simplemente para sentarnos un domingo, un viernes y escuchar lo que el pastor nos va a leer o nos va a decir. Las Escrituras son para ser masticadas, digeridas y asimiladas, no simplemente tragadas. Tenemos que ser como aquellos judíos que se nos menciona en Hechos capítulo 17, aquellos judíos de Berea, que cuando llegó el apóstol Pablo y les dijo que Jesús era el Mesías que estaban esperando, era el cumplimiento, ellos le preguntaron, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde se cumple en las Escrituras que Jesús es el Mesías? Y Pablo comenzó a darle citas y ellos se fueron a su casa, sacaron sus rollos, podríamos decir sus Biblias, y comenzaron a buscar cita por cita donde se les estaba diciendo que era el cumplimiento. Y luego volvieron y creyeron. No podemos conformarnos en simplemente creer todo lo que estamos escuchando. Tenemos que comprobarlo, así como hacían aquellos profetas. Tenemos que mantener la compostura de aquellos que saben lo que creen, porque debemos saber lo que creemos. Tendríamos que, o debemos, que estar importunando, si me permitís la expresión, a nuestro pastor y a los ancianos, molestarlos muchas veces para preguntarles cosas. Tendríamos que quitarle el sueño a Pablo y a Cristina para que todos los preparados para servir fueran muchos más y no tuvieran tiempo ni para dormir corrigiendo todas las preguntas que les estuvierais formulando. Tendríamos que importunar a Marisol también y a aquellos que están compartiendo acerca de los bautismos y los diferentes propósitos que tiene la Iglesia. Que no es que cuando estuvieran acabando un curso ya hubiera gente esperando para hacer el segundo curso, o el tercero, o el cuarto. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Nos dejamos guiar simplemente o estamos haciendo nuestro trabajo? Y dice que en último lugar nuestro trabajo tiene que ser, como decía antes, ser santos. En toda nuestra manera de vivir. Ya voy concluyendo. Santo en nuestro trabajo. Santos en nuestras casas. Santos en la carretera, en nuestro modo de conducir. Santos cuando nos ven y cuando no nos ven, cuando estamos a solas. Hemos sido santificados para vivir en santidad. El Señor nos ha limpiado, nos ha dado el manual de instrucciones para saber cómo conducirnos y después nos ha dado una pastilla de jabón, que es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de toda mancha. Nos esforzamos y cuando caemos, pedimos perdón, nos levantamos y nos seguimos esforzando para vivir en santidad. Así es que quisiera concluir este tiempo recordándote estas tres cosas. En primer lugar, indaguemos y anunciemos su gracia, porque todavía está disponible. Hoy es día de salvación. Si todavía no te has decidido por Cristo, hoy es día para que te acerques a Él.
Deseemos intensamente la consumación de esta salvación, como lo hacían estos ángeles. Y en tercer lugar, pongamos todo nuestro empeño en vivir y pensar de la manera que Cristo nos ha llamado a vivir y a imitarle. Que el Señor os bendiga.